mismo se hace con los peces. Aquí se ven algunos fármacos, morfina, meloxicam, fentanilo, butorfanol. Se puede utilizar, la verdad, la mayoría de los fármacos que se utilizan en los pacientes por animal. ¿Ya? Pero sí hay que tener mucho cuidado con las frecuencias, porque recuerden que como ellos son ectotermos, también cuando anestesiamos tenemos que tener la temperatura óptima preferencial. Así que si tenemos muy baja temperatura, también la frecuencia va a empezar a bajar. Y si en ese monitoreo de frecuencia baja en un 20%, hay que retirarlo inmediatamente de la anestesia porque se puede morir. Ya, ahora con respecto a las enfermedades, vamos a ver unas poquitas enfermedades. Tenemos la enfermedad metabólica ósea, que se abrevia como EMO, ya que es de origen nutricional. Hay un desbalance calcio-fósforo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el calcio-fósforo es 12:1? Es decir, que tenemos 2 partes de calcio con una de fósforo. O sea, si ellos comen algo que es muy rico en fósforo, va a haber este desbalance de calcio-fósforo. ¿Ya? Entonces, muchas veces hay una relación inversa con las presas. Y también sucede lo mismo que pasa con los reptiles, que les falta vitamina D. ¿Ya? Entonces, si hay un anfibio que le falta vitamina D, esa vitamina D lo que hace es fijar el calcio en los huesos. Pero si no hay vitamina D, ese calcio lo va a excretar. Lo va a consumir, ustedes pueden echarle el mejor suplemento de calcio que hay en el mundo, y lo va a consumir y lo va a excretar. ¿Ya? Y los huesos van a seguir sin calcio. Es porque le falta la vitamina D3. ¿Ya? Lo que vemos aquí, como los músculos también necesitan calcio, va a tener una tetania espástica, es decir, que va a estar con algunos movimientos. Ya puede tener acúmulo de gas, puede tener fasciculaciones, inflamaciones, deformaciones, fracturas, etc. Y ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Generalmente se hace radiografía, exámenes sanguíneos, en donde podemos ver la hipocalcemia, pero no es un examen sanguíneo común y corriente. Se manda a medir calcio sérico. ¿Ya? Entonces, cuando se manda ese examen, ahí nos sale realmente el calcio que nosotros tenemos que saber que es el calcio que se va a adherir al hueso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen un perfil bioquímico común y corriente, yo creo que ya lo han visto exámenes de perfil, sale el calcio, sale fósforo, sale. Ese calcio que sale ahí no es el calcio que nosotros necesitamos saber para ver si tiene hemo. ¿Ya? Porque ese calcio que está ahí es el calcio circulante, el sangre. Pero nosotros necesitamos saber el que está en sangre. Necesitamos saber el que realmente va a ocupar el animal para los músculos, para los huesos, etc. Y ese es el calcio sérico. Entonces a veces sale normal el calcio, no tenía hipocalcemia, en verdad sí tenía, solo que no se midió el calcio sérico. El tratamiento puede ser baños, inyecciones de gluconato de calcio, vitamina D3, que muchas veces se suplementa, ¿ya? Y obviamente la prevención son darle presas que puedan estar espolvoreadas en estos suplementos comerciales, con calcio y con vitamina D3. Movimientos como los caballos. Ahora, falta de vitamina A. Ya se le dice síndrome de la lengua corta. Siempre la hipovitaminosis A va a causar una metaplasia escamosa. Se los comento porque en otras especies también sucede lo mismo. Y cuando hablamos de metaplasia, no sé si ustedes se acuerdan de histología, que es cuando una célula cambia a otra célula. Por ejemplo, si teníamos una célula que era cúbica, va a cambiar a otro tipo de célula porque el tejido también cambió. ¿Ya? Entonces, aquí pasa de las células que tenía normal en la lengua, pasan a células escamosas. Por eso metaplasia escamosa. Y como son células escamosas, no permite que la lengua tenga esa flexibilidad de una lengua de una ranica para comerse. Entonces no produce la mucosidad, las presas no se pegan a la lengua, ¿ya? Y además de afectar el epitelio de la lengua, también afecta el epitelio de los párpados, la vejiga y los riñones. Así que no se puede alimentar, y como afecta a la vejiga, también le da hidroceloma. Es líquido en el celoma. Como tiene toda esta dificultad para alimentarse, le baja
cáncer de la lengua, les dan infecciones secundarias por deficiencia de la producción de moco, así que el tratamiento es fácil, obviamente hay que suplementar vitamina A, puede ser inyectable y idealmente de forma preventiva también a las presas adherirle vitamina A para evitar este problema. Otra patología frecuente en cautiverio es la obesidad, sobre todo esa ranita, la rana Pacman. ¿Ya? Este tipo de ranas las alimentan con roedores. Ranas que igual son grandes, son súper voraces, carnívoras. Y así la gente muchas veces no sabe que a veces comen una vez a la semana y empiezan a darle más de lo normal. Y eso genera obesidad. Y tienen ellos muchas almohadillas de grasa, ya que se van acumulando, como ven aquí, y obviamente les genera lo mismo que cualquier otro animal que tiene obesidad, que puede tener hígado graso, sedentarismo, etc. Terminando al final en la muerte. ¿Ya? El hecho también de que esté con obesidad roza mucho la piel del anfibio con el sustrato y también les produce dermatitis y todo. Y esta dermatitis puede estar contaminada con hongos por la humedad alta que hay en un terreno de anfibio. ¿Ya? Así que la obesidad en verdad es algo que puede repercutir en muchos más sistemas. Ahora, tenemos aquí una patología que es la sobrecarga gástrica. Es cuando ellos mismos consumen presas demasiado grandes, ¿ya? O una gran cantidad de presas en un corto tiempo y también sucede cuando ingieren piedras. Va a costarle respirar, ¿ya? Entonces le va a costar respirar porque el estómago está tan grande que va a presionar los pulmones. Acuérdense que tienen celoma, así que está todo junto. Ya no está el diafragma que los va a ayudar a separar flores de abdomen. Como está todo junto, ya la capacidad gástrica está aumentada, y la costar respirar. Aquí tenemos que hacer radiografías, ecografías, puede terminar en una cirugía ya de gastrotomía, podemos hacer lavados gástricos, podemos hacer endoscopías, etc. Ahora, tenemos que diferenciarlo con esto, el prolapso gástrico. Eso es algo también súper raro, que ellos prolapsan una parte del estómago. Y eso sucede de forma fisiológica, no es una patología. Y es cuando ellos consumen algo tóxico o algo que no sea muy digerible y no pueden tener la capacidad de dormir. Y se ve como una parte del estómago que está devolviendo. Cuando ya eso no tiene la capacidad de devolverlo, por ejemplo una piedra, ya puede pasar a sobrecarga gástrica. Aquí tenemos una patología térmica, dermatosepticemia bacteriana, se le dice la enfermedad de la pierna roja, obviamente se nota en las fotos. Y se le ve en las piernas con esta coloración porque tienen todas estas bacterias asociadas. Tienen aeromonas, pseudomonas, proteus, epistacónicos, etc. Y frente a una inmunodepresión causan este cuadro por un mal manejo. O sea, si la tienes con una temperatura inadecuada, una humedad inadecuada, etc., va a terminar así. ¿Ya? Es difícil sacar adelante a los anfibios cuando están con esta patología, por lo tanto muchos de ellos se les hace necropsia y cuando vemos ya cuestiones clínicas, focos necróticos en hígado, decimos, ok, era bacteria. ¿Ya? Idealmente que se le haga un cultivo de antibiograma y uno de los antibióticos que mejor llegada tienen a las patologías dérmicas es la gentamicina, la naproxeno, ciprofloxacino, ¿ya? Pero aún así es de pronóstico desfavorable. La dice por 4 intramuscular cada 72 horas por 4 programas, cada 4 veces. Tenemos aquí otras enfermedades infecciosas. Una de las más importantes es el hongo quítrido o la quitridomicosis. Esta es como la pandemia de los anfibios. Ya apareció un hongo que afectó a todos los anfibios a nivel mundial y los está matando hoy en día hace ya como 10 años más o menos
como afecta la piel, obviamente le afecta la respiración, por eso es que ellos tienen respiración cutánea. Entonces afecta la piel, deja toda esta regulación osmótica dañada y terminan falleciendo. Como les dije, se nombra mundialmente como una pandemia porque han bajado muchísimos el número de anfibios a nivel mundial por esta patología. Se le pueden dar baños con antimicóticos como el itraconazol y todo, pero fíjense que puede ser tóxico en renacuajos, pero aún así, con este tratamiento, el pronóstico también es desfavorable. Incluso se pueden morir sin signos clínicos. ¿Ya? Así que es una patología súper importante. Pueden tener virus, pueden tener parásitos también los anfibios, ¿ya? Porque acuérdense que tienen contacto igual con el agua, donde pueden haber algunos nemátodos y todo, o tremátodos sobre todo. Y hay virus que afectan, por ejemplo, el renacuajo, en donde nosotros nos damos cuenta que es viral cuando llega el cuerpo de inclusión, por ejemplo, el nemátodo. Ya. Vamos a pasar a peces, queda muy poco. Ya. Para meternos al mundo de los peces, tienen que saber esto, que es el ciclo del nitrógeno. ¿Por qué es tan relevante? Porque idealmente, o sea, si empezamos a pensar, alguien que quiera tener un acuario, idealmente que ese acuario tenga plantas naturales. ¿Por qué? Porque esas plantas naturales contribuyen a este ciclo del nitrógeno. ¿Ya? Vamos a empezar a verlo allá. El nitrógeno, por ejemplo, se ve que los peces excretan amoníaco. ¿Ya? Este amoníaco con bacterias anaeróbicas que pueden ser el sustrato de ese acuario se transforman en nitrito, ¿ya? Después se transforman en nitrato, ¿ya? Y ese nitrato es un fertilizante para las plantas. ¿Ya? Por lo tanto, como ven, es un ciclo que entre plantas y animales se van ayudando. ¿Ya? Además, el ciclo del nitrógeno está relacionado también a cuando se tira un acuario y se mide la calidad del agua, también hay que medir que el nitrato y el nitrito estén dentro del rango. ¿Por qué? Porque como pueden ver aquí, las bacterias anaeróbicas también causan gases tóxicos. Entonces, si hay mucho nitrito y mucho nitrato, va a salir gases tóxicos y van a morir los peces. ¿Ya? Así que eso es algo que tenemos que tener controlado, que está relacionado a los desechos de los peces. Así que si alguien tiene peces, ojalá que tenga plantas para que se vaya a metabolizar este ciclo y se vaya a regularizar. Ya. Como recordatorio, porque me imagino que también lo vieron en su universidad. Aquí tenemos algunos aspectos tanto externos como internos de los peces con respecto a la anatomía. Tenemos la famosa vejiga natatoria, ya que es una estructura que permite que los peces puedan nadar en la superficie o en el fondo, pero siempre mantengan ese equilibrio, ¿ya? No se vayan de lado, no se den vueltas, etc. Y tenemos todas las otras estructuras, los branquias, corazón, intestino, etc. Estómago, que son relevantes de cualquier otro animal. Con la parte externa, la mayoría de los peces tienen todas esas aletas, o sea, la aleta pelviana, anal, caudal, dorsal, etc. Y depende del pez, las diferentes morfologías de su cuerpo. ¿Ya? Depende del tipo de agua, si es salada, dulce, las corrientes que pueden haber en ese lugar. Ya también es relevante para la especie. O sea, si hay especies que viven en el mar donde hay mucha corriente, va a tener un tipo de aleta diferente a uno que vive quizá en un río muy de agua dulce que no tiene ningún tipo de corriente, va a ser una aleta diferente. Ahora, aquí tenemos también las diferencias para un tutor que quiera preguntarle a ustedes, por ejemplo, ¿qué pongo? ¿Un acuario de agua dulce o de agua salada? ¿Ya? De agua dulce, el mantenimiento es más sencillo, porque, bueno, aquí vamos a ver, los implementos también son más sencillos. De agua salada tienen mayor costo porque los implementos para un acuario de agua salada son más caros. ¿Ya? De agua dulce los peces son mucho más resistentes, como los guppies, los tetras, los goldfish,
agua salada tenemos peces que son mucho más delicados, como Nemo, que es el pez payaso, el pez cirujano azul, que es Dory, pez ángel, etcétera, que son peces que son muy delicados con respecto a los cambios, a las variaciones de temperatura, cambios de salinidad, fallecen. Ya, como ven aquí, los parámetros son muy estrictos. Tenemos que tener una salinidad, un pH, un calcio, magnesio, etcétera, muy controlados para que no haya un desbalance y no fallezcan estos peces. Las decoraciones generalmente de salado son rocas, corales, ¿ya? Y algo como bonito cuando se tiene un acuario de agua salada es que es muy colorido porque hay mucha biodiversidad con respecto a los corales que se puedan poner. Pero sí es más caro de mantener, son más caros los implementos, los peces son más delicados. Es por eso que la mayoría de la gente opta por peces de agua dulce, donde los parámetros son mucho más fáciles de controlar, la decoración también es mucho más barata, ¿ya? Y lo malo es que no hay tanta biodiversidad. Aquí tenemos también algunas diferencias anatómicas con respecto a peces de agua dulce y peces marinos. Ya, como obviamente tienen relaciones de salinidad diferentes en su medio, también acá por ejemplo las sales salen por las heces en peces que están en un medio salino, y acá también puede salir por las heces, pero sale en mucha menor cantidad. Entonces la parte renal de estos peces tiene mucha mejor filtración glomerular que los de agua dulce. Ahora, para poder tener un acuario de agua dulce, como ven, se requiere una capacidad mínima de 60 litros, ¿ya? Y ojalá siempre tener la mantención del agua con estos parámetros que sean estables. Igual tenemos que medir los nitratos, los nitritos, tener un filtro, etc. Y el costo de mantención de un acuario de agua dulce es relativamente bajo versus el de agua salada, ya, en donde también se pueden hacer controles sanitarios de los peces, observación frecuente. La alimentación también es una alimentación que no es tan cara. Ya, el espacio es un espacio que se pueden tener varias especies diferentes, y la iluminación también no es tan excesiva versus un acuario de agua salada. Aquí ya tiene que ser un acuario mucho más grande. ¿Por qué? Porque el entorno marino de agua salada también requiere, como ven aquí, corales, requiere otros tipos de algas, entonces es mucho más complejo y también el consumo de electricidad es más alto. Así que si alguien así como tiene para elegir y no tiene muchos recursos, se recomienda que sea de agua dulce en vez de agua salada, ¿ya? Las instalaciones son mucho más complejas, hay que mantener mucho mejor la salinidad. La alimentación también es diferente a la de los peces de agua salada, y también hay que obviamente hacer la monitorización ya de la parte veterinaria de estos peces y también de los corales y todo lo otro que vemos. Ellos pueden estar entre diferentes especies porque es un príncipe pelean entre ellos. Depende del pez. Hay algunos que tienen que estar solos, como los beta, y otros que sí viven en comunidad. Pero no depende si son, por ejemplo, los que de la salada, por ejemplo, sean más agresivos que de la dulce. No. Yo he visto que los dolphins Lo pueden estar con otras especies. sí, siempre los tienen así como incluso los monitos, como separados, como en esos acuarios redondos, que ellos también son malos para poder. A los moluscos que tienen como que son limpiadores de Sí. los substratos. De esto acá en el anterior tenemos varias especies, y como ven, el sustrato son plantas acuáticas, troncos, etc. Pero en cambio acá vemos ya mucho más elaboración, rocas, corales, algas. Ahora, aquí podemos ver los 10 peces que más las personas tienen de agua dulce. Ya, como ven aquí los goldfish, los beta, de hecho el que sale ahí arriba es un beta, ¿ya? El que tiene una cola roja. Tenemos los guppy, los tetraneón, que este sería un tetraneón. Yo creo que los han visto, vienen así como en cardúmenes. Tenemos los molly. En los molly hay muchos tipos de molly, con muchos colores diferentes. Tenemos los cíclidos, los platis,
acuerdan la película? Sí. Había uno amarillo que sería el pez cirujano amarillo. ¿Ya? Es muy demandado porque tiene un color muy fuerte. Este que vemos acá, que tiene muchas estructuras diferentes, es un pez ángel. Ya es muy colorido, es muy grande y requiere mucho espacio. ¿Ya? Y tenemos también, bueno, caballitos de mar que se pueden tener en los acuarios marinos. Ya. Enfermedades comunes de los peces de agua dulce, tenemos 4 enfermedades comunes. La primera es el punto blanco, ya que el punto blanco, como ven aquí en las fotos, literal es un punto blanco. Ya están llenos de estos puntitos, como lo ven aquí, y es un protozoo el que causa esta afección. Los signos clínicos son todos estos puntos, ya, y les pican porque ellos también se empiezan a arrastrar contra los objetos. Y también les afecta el sistema respiratorio porque se meten las branquias, ya este protozoo, entonces empieza a costarles respirar. Las causas predisponentes, generalmente, casi todas las patologías de peces es porque el mantenimiento está mal hecho, ¿ya? Así que mala calidad del agua, hacinamiento, estrés, etc. Ahora, el diagnóstico está súper claro, ¿ya? Ustedes van a observar los puntos. También se le puede hacer un raspado si es que no están seguros si es punto blanco. Pero raspar un pez significa sacar mucha escama, ¿ya? Ahora, el tratamiento hay que ir subiendo la temperatura, va a depender de la especie, para bajar la temperatura ideal de ese protozoo que está provocando el punto blanco. También se describe el verde malaquita. Aquí mucho cuidado que hay literatura que describe la formalina, no es la formalina que ustedes utilizan, el formol que se utiliza para la muestra de anatomía, sino que son productos para acuarios que tienen formalina. Por eso les puse ahí cuidado. Y hay veces que incluso en agua dulce se les puede adicionar un poco de sal en dosis controlada para poder cambiar ese pH del agua y que ya se salga ese protozoo. Pero obviamente es riesgoso. ¿Ya? Como prevención siempre se cuarentena los peces nuevos para que no se vaya a contagiar el resto de los peces. Siempre tratar de estar monitoreando con estos kits de acuario la salinidad de todo. ¿Cada cuánto se tiene que hacer la limpieza de un acuario? Depende del tamaño del acuario. Entonces, depende del tamaño del acuario, de los litros que tenga, si tiene buen filtro. Pero nunca se debe sacar todo el agua de un acuario tampoco. ¿No se reemplaza entonces? Se reemplaza. ¿Se reemplaza el agua? Sí, porque el agua tiene que pasar por un proceso como de acondicionamiento con las plantas y sacamos todo el agua y ponemos agua nueva, hay que hacer de nuevo ese acondicionamiento y lo hacemos igualmente. Pero depende de los litros y todo. Aquí tenemos otra enfermedad, columnaris. Como pueden ver, tienen estas estructuras generalmente en la cavidad oral, que son lesiones algodonosas, porque es una bacteria gram negativa, ya que, bueno, ahí tenemos el nombre de la bacteria, que les produce necrosis y le afecta también las branquias, ¿ya? Factores predisponentes, totalmente lo contrario que pasaba con el punto blanco. Aquí el agua caliente en exceso forma mucha más materia orgánica y esas bacterias producen este problema. Entonces, signos clínicos los vamos a ver así evidentes, en el que tienen estas lesiones algodonosas. Podemos hacer cultivos, a sacar un poquito de esa lesión, hacer un cultivo, podemos teñir con tejido, vamos a ver qué salen estas bacterias. ¿Ya? Tratamiento, antibióticos en el agua o en el alimento. Aquí se recomienda utilizar oxitetraciclina o clorfenicol. Mejorar siempre la calidad del agua y los recambios de agua. Porque como les decía, casi todas estas enfermedades de acuario son porque la gente no cambia el agua cuando corresponde. Las plantas que tienen ahí a veces son plásticas, así que las plantas tampoco hacen la fotosíntesis. Así que tampoco van filtrando. Las plantas también son grandes filtradores de la materia orgánica. Aquí tenemos otra enfermedad, que es un hongo. Se parece mucho a la anterior, pero la anterior es una bacteria. Entonces hay veces que se confunden porque uno ve eso y cree inmediatamente que es un hongo. Yo veo eso y digo un hongo, pero no es. Entonces hay veces que sucede que las personas le ponen tratamiento para hongos y en verdad es una bacteria. Entonces hay que tratar de diferenciar. Aquí sí es un hongo. ¿Ya?
son lesiones blanquecinas o verdosas, también de aspecto algodonoso. Generalmente es causado cuando ya el pez tiene una herida de antes, está con el sistema inmune bajo, aguas contaminadas y todo. Y aquí ya podemos hacer también una revisión microscópica donde se van a ver las hifas de tratamientos, también verde malaquita, también cuidado productos que tienen formalina y algunos baños de sal directamente en los peces. ¿Ya? Los peces y los huevos que están infectados se deben retirar y hacer un buen manejo de heridas, desinfectar los materiales y todo, el filtro, desinfectar el calefactor y todo lo que esté tocando esa agua contaminada. Y tenemos esta enfermedad que es la vejiga natatoria. ¿Ya? Es el trastorno de la vejiga natatoria porque ellos tienen vejiga natatoria anatómicamente normal, que es lo que vemos acá. Pero, como pueden ver, tiene una alteración esa vejiga natatoria y se inflama a tal nivel que ya les produce un desbalance del movimiento y andan los peces hacia el revés. ¿Ya? Entonces, puede tener una infección la vejiga, puede tener alguna alteración funcional, puede que se haya roto. ¿Ya? Y los signos clínicos son clásicos: nados descoordinados, el pez flota de lado, no se logra hundir, permanece en la superficie o en el fondo. Puede ser una infección bacteriana lo que la causó, alguna malformación, estreñimiento y mala dieta, ya que presionaron la vejiga natatoria. El diagnóstico es muy fácil, pero hay que descartar parásitos y bacterias. ¿Ya? Porque parásitos y bacterias igual pueden causar esto. Y el tratamiento son ayunos, antibióticos en caso de agentes infecciosos. Acá, por ejemplo, había una literatura que recomendaba guisantes hervidos sin piel, que se les entregara como fuente de fibra en la dieta. Y prevención, alimentación obviamente balanceada, evitar la sobrealimentación, porque si se sobrealimenta, presiona la vejiga, puede causar una lesión, se inflama y se inflama la vejiga. Ahora, yo les tenía un video, pero no sé por qué YouTube, bueno, usted está dando el control, yo dije ya voy a abrir el video para tenerlo listo y parece que la universidad lo queda todo YouTube, así que no lo puedo ver. Pero encontré esta publicación del doctor Lindy que está mostrando exactamente lo que les quería mostrar en el video, que es el lugar de extracción sanguínea de un pez, ya que en la vena caudal. Ya la vena caudal, como ven acá, es un lugar que es de fácil acceso. En cualquier pez se puede hacer la extracción sanguínea y hoy en día se hace muchísimo hematología en los peces. ¿Ya? Así que es algo que en verdad se está haciendo mucho más en peces de gran tamaño, medianos y pequeños, porque como les mencioné, este sector tiene poca musculatura y es de fácil acceso. ¿Cuánto es lo que a veces se debería sacar el examen? 1%. Ya, se acabó. ¿Tienen alguna duda? Yo siempre les digo lo mismo, pero nunca recibo correo. Si tienen dudas, me escriben el correo. Acuérdense que la prueba entra a todo lo anterior y esta clase. ¿Ya? Ya, vaya bien para Profe, ¿la prueba va a ser por desarrollo? ¿O va a ser? Para esa weá, puta la weá.